Hola, soy Ren de la Cruz, asistente científico del Centro de Investigaciones de Astronomía y Tecnologías Aplicadas. Hoy seré su profesor en el tema de la gravitación universal, que es la herramienta más exitosa y más utilizada para la predicción de la mecánica celeste. La teoría de la gravitación universal formulada por Isaac Newton en el siglo XVII no surgió en un vacío intelectual, sino como resultado de un largo proceso histórico en el que la filosofía natural, la astronomía y las matemáticas se entrelazaron. Durante siglos, la comprensión del movimiento y de la gravedad estuvo condicionada por marcos conceptuales heredados de la filosofía aristotélica, los cuales, si bien ofrecieron una visión coherente del mundo durante la Antigüedad y la Edad Media, contenían profundas incongruencias que se hicieron cada vez más evidentes con el avance de la observación científica. La teoría de Newton representó una ruptura decisiva con estos modelos, inaugurando una nueva concepción del universo regida por leyes universales y cuantificables. Antes de Newton, las ideas sobre el movimiento y la gravedad estaban fragmentadas. Galileo Galilei había estudiado el movimiento de los cuerpos en la Tierra, mientras que Johannes Kepler había descrito empíricamente las órbitas planetarias mediante sus famosas leyes, pero no existía una explicación unificada que conectara ambos ámbitos. Fue Newton quien logró esta síntesis, demostrando que las mismas leyes físicas gobiernan tanto el mundo terrestre como el celeste. Uno de los grandes logros de esta teoría fue unificar las leyes de Kepler de manera teórica. Newton demostró que las órbitas elípticas de los planetas alrededor del Sol son una consecuencia directa de la fuerza gravitatoria. Además, la misma ley permite describir la caída de un objeto hacia la superficie terrestre, el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y el comportamiento de los satélites artificiales. La teoría de Newton también introdujo una nueva forma de hacer ciencia. Su enfoque combinaba experimentación y formulación matemática rigurosa, estableciendo el método que caracteriza a la física durante siglos. En la gravitación universal no solo explicaba fenómenos conocidos, sino que también permitía hacer predicciones precisas como la existencia de nuevos planetas o el comportamiento de cometas. El mundo sublunar y supralunar. En la filosofía aristotélica, el cosmos estaba dividido en dos regiones esencialmente distintas: el mundo sublunar y el mundo supralunar. En el primero, correspondiente a la Tierra y su entorno inmediato, predominaban los cambios, la corrupción y el movimiento violento. En el segundo, correspondiente a los cielos, reinaba la perfección, la eternidad y el movimiento circular uniforme. Según Aristóteles, los cuerpos tendían de manera natural a ocupar su lugar propio. Los objetos pesados caían porque su naturaleza los impulsaba hacia el centro del universo, mientras que los cuerpos celestes se movían en círculos porque esa era la forma del movimiento más perfecta. Este modelo, aunque filosóficamente elegante, presentaba problemas fundamentales. En primer lugar, no ofrecía una explicación dinámica del movimiento. Los cuerpos no se movían por la acción de fuerzas medibles, sino por causas finales y cualidades intrínsecas difíciles de verificar experimentalmente. Además, la estricta separación entre cielo y tierra implicaba que no existía una física universal, sino dos tipos de naturaleza gobernadas por principios distintos. Esta fragmentación conceptual se volvería insostenible a medida que las observaciones astronómicas se volvieran más precisas. Durante el Renacimiento, estas incongruencias comenzaron a hacerse evidentes. Nicolás Copérnico propuso un modelo heliocéntrico que simplificaba la descripción del movimiento planetario, pero aún conservaba muchos supuestos aristotélicos, como el movimiento circular perfecto. Más tarde, Johannes Kepler, basándose en las observaciones de Tycho Brahe, abandonó definitivamente la idea de las órbitas circulares y mostró que los planetas se mueven en elipses. Sin embargo, aunque las leyes de Kepler describían con gran exactitud el movimiento planetario, no explicaban su causa. El problema filosófico de fondo de por qué se mueven los cuerpos como lo hacen permanecía abierto. Paralelamente, Galileo Galilei cuestionó la física aristotélica en el ámbito terrestre. Mediante experimentos y razonamientos matemáticos, mostró que el movimiento no requiere una causa continua para mantenerse, introduciendo el principio de inercia. Este descubrimiento reveló una grave inconsistencia del modelo aristotélico. Si el movimiento necesita siempre una causa activa, ¿por qué los cuerpos celestes se mueven eternamente sin agotarse? La respuesta aristotélica apelaba a naturalezas especiales, pero Galileo demostró que una explicación basada en principios generales era posible. En este contexto, donde la obra de Newton adquiere su verdadero significado filosófico en los Principia Mathematica, Newton unificó los resultados de Galileo y Kepler bajo un mismo marco teórico. Al formular la ley de la gravitación universal, eliminó la distinción ontológica entre el mundo terrestre y el celeste. La misma fuerza que hace caer una manzana gobierna el movimiento de la Luna y los planetas. Esta idea representó una transformación radical del pensamiento científico, ya que sustituyó las explicaciones cualitativas y finalistas
por una ley matemática universal. La fuerza gravitatoria newtoniana no depende de la naturaleza de los cuerpos, sino únicamente de propiedades mesurables, masa y distancia. De este modo, Newton resolvió una de las mayores incongruencias de los modelos anteriores, la imposibilidad de explicar con un solo principio tanto la caída de los cuerpos como el movimiento orbital. Además, al expresar la gravitación mediante una fórmula precisa, la teoría adquirió un poder predictivo sin precedentes, permitiendo calcular trayectorias, anticipar fenómenos astronómicos y verificar sus resultados mediante la observación. El problema filosófico de la acción a distancia. A pesar de su enorme éxito explicativo, la teoría de la gravitación universal introdujo un nuevo problema filosófico: la acción a distancia. En la formulación newtoniana, dos cuerpos se atraen mutuamente sin necesidad de contacto físico ni de un medio material intermedio. Esta idea resultaba profundamente problemática para la tradición mecanicista del siglo XVII, especialmente para pensadores influenciados por René Descartes, quienes sostenían que toda interacción física debía explicarse mediante choques y contactos directos entre partículas materiales. Desde este punto de vista, la gravitación newtoniana parecía reintroducir una forma de acción oculta, que recordaba a las cualidades criticadas en la escolástica aristotélica. ¿Cómo podía un cuerpo influir sobre otro a través del espacio vacío y además hacerlo de manera instantánea? Esta pregunta no solo era científica, sino metafísica, ya que ponía en cuestión la naturaleza misma del espacio, la causalidad y la interacción física. El propio Newton era consciente de esta dificultad. En sus escritos dejó claro que la ley de la gravitación describía cómo actúan los cuerpos, pero no explicaba el mecanismo último de dicha acción. Su famosa expresión en latín, hypothesis no fingo, que quiere decir no invento hipótesis, refleja una metodología prudente. Newton se negaba a especular sobre la causa profunda de la gravedad mientras no existiera evidencia empírica que la respaldara. Para él, el éxito predictivo y la coherencia matemática de la teoría eran suficientes para justificar su validez científica. Paradójicamente, aquello que constituía una debilidad filosófica se convirtió en una fortaleza metodológica. Al separar la descripción matemática del fenómeno de su interpretación metafísica, Newton estableció un nuevo estándar para la ciencia moderna. La física dejó de depender de explicaciones causales últimas y se centró en formular leyes capaces de predecir fenómenos con precisión. No obstante, el problema de la acción a distancia permaneció latente y sería uno de los principales motivos de insatisfacción con la teoría newtoniana. Este conflicto encontraría una reformulación más profunda en la teoría de relatividad general de Einstein, donde la gravedad deja de ser una fuerza que actúa a distancia y pasa a interpretarse como una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, incluso en este nuevo marco, la gravitación newtoniana conserva su valor como aproximación efectiva, demostrando que su poder explicativo no dependía de una solución inmediata a sus problemas filosóficos. Las mareas y su explicación desde la gravitación universal. Las mareas son variaciones periódicas del nivel del mar que se manifiestan como ascensos y descensos regulares de las aguas oceánicas. Desde la antigüedad se sabía que las mareas estaban relacionadas con la luna y, en menor medida, con el sol. Pero durante siglos, esta relación careció de una explicación física rigurosa. Fue la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton la que proporcionó por primera vez un marco conceptual capaz de explicar este fenómeno de manera cuantitativa y coherente. Según la ley de la gravitación universal, todos los cuerpos con masa se atraen mutuamente. La Luna, debido a su proximidad con la Tierra, ejerce una atracción gravitatoria significativa sobre ella, y esta atracción no es uniforme en toda la extensión del planeta. El punto clave para comprender las mareas es que la fuerza gravitatoria disminuye con la distancia. Como consecuencia, la atracción que la Luna ejerce sobre el lado de la Tierra más cercano a ella es mayor que la que ejerce sobre el centro del planeta, y esta a su vez es mayor que la ejercida sobre el lado opuesto. Esta diferencia en la intensidad de la atracción gravitatoria es lo que se conoce como fuerza de marea. En el lado de la Tierra más próximo a la Luna, el agua de los océanos es atraída con mayor intensidad, produciendo una marea alta. Sin embargo, la teoría de Newton también explica la existencia de una segunda marea alta en el lado opuesto del planeta. Esta segunda protuberancia se debe a que el centro de la Tierra es atraído más fuertemente que las aguas del lado opuesto, lo que genera un efecto relativo de separación entre la Tierra sólida y el agua en esa región. Como resultado, la Tierra presenta aproximadamente 2 mareas altas y 2 mareas bajas en un ciclo de alrededor de 24 horas y 50 minutos, que corresponde al día lunar. A medida que la Tierra rota sobre su eje, diferentes regiones del planeta pasan por estas protuberancias de agua, experimentando la sucesión regular de mareas. El Sol también contribuye al fenómeno de las mareas,
aunque su efecto es menor que el de la Luna debido a su enorme distancia. A pesar de su gran masa, cuando el Sol, la Luna y la Tierra se encuentran alineados durante la luna nueva y la luna llena, sus efectos gravitatorios se suman, dando lugar a las mareas vivas caracterizadas por amplitudes mayores. En cambio, cuando el Sol y la Luna forman un ángulo recto respecto a la Tierra, en los cuartos lunar creciente y menguante, sus efectos se contrarrestan parcialmente, produciendo las mareas muertas de menor amplitud. La explicación newtoniana de las mareas fue uno de los primeros grandes triunfos de la gravitación universal, ya que mostró que un fenómeno cotidiano y terrestre podía explicarse mediante la ley que gobierna el movimiento de los cuerpos celestes. De este modo, las mareas se convirtieron en una evidencia empírica poderosa a favor de la unificación entre el mundo sublunar y el supralunar propuesta por Newton. Vigencia y límites de la teoría de la gravitación universal. A pesar de haber sido formulada en el siglo XVII, la teoría de la gravitación universal de Newton continúa siendo, en la actualidad, la herramienta fundamental para describir la mecánica celeste en la mayoría de las situaciones de interés práctico. Cuando las velocidades involucradas son pequeñas en comparación con la velocidad de la luz y las masas que intervienen no generan campos gravitatorios extremadamente intensos, las predicciones de la teoría newtoniana coinciden con gran precisión con los resultados observacionales. Por esta razón, sigue siendo el marco teórico predominante en el estudio de órbitas planetarias, satélites artificiales, asteroides, cometas y misiones espaciales dentro del sistema solar. En estos regímenes, la gravitación universal ofrece una descripción dinámica simple, intuitiva y computacionalmente eficiente. Las ecuaciones del movimiento derivadas de la ley de Newton permiten calcular trayectorias con un grado de exactitud suficiente para aplicaciones tecnológicas y científicas, como la navegación espacial y la predicción de eclipses y mareas. En este sentido, la teoría de Newton no ha sido reemplazada, sino complementada por teorías más generales que se hacen necesarias solo cuando se exploran dominios extremos. Sin embargo, la validez de la gravitación universal está íntimamente ligada al concepto de sistema inercial, que constituye uno de sus supuestos fundamentales. Las leyes de Newton, incluida la ley de gravitación, están formuladas por marcos de referencia inerciales, es decir, aquellos que no experimentan aceleraciones ni rotaciones. En tales sistemas, la relación entre fuerza y aceleración tiene una forma simple y universal. El problema surge cuando se intenta aplicar la teoría en sistemas de referencia no inerciales o en situaciones donde no es posible definir un sistema inercial global de manera rigurosa. Desde un punto de vista conceptual, esta dependencia revela una limitación profunda. La teoría newtoniana asume la existencia de un espacio y un tiempo absolutos, dentro de los cuales los sistemas inerciales están definidos a priori. Sin embargo, no ofrece un criterio dinámico interno para determinar qué sistemas son verdaderamente inerciales y cuáles no. En la práctica, esta distinción se establece de manera aproximada, tomando como referencia sistemas lejanos o suponiendo la inexistencia de influencias externas significativas, lo cual introduce un elemento externo al propio marco teórico. Esta limitación se vuelve especialmente relevante en contextos donde las aceleraciones no pueden despreciarse o donde los campos gravitatorios son intensos y variables, como en las cercanías de cuerpos muy masivos o en escalas cosmológicas. En tales situaciones, la noción de sistema inercial pierde su carácter global y la teoría de Newton comienza a mostrar inconsistencias conceptuales y predictivas. Estos problemas no invalidan la teoría en su dominio de aplicabilidad, pero sí delimitan claramente su alcance. La relatividad general de Einstein abordó esta dificultad reformulando la gravedad de manera que las leyes físicas mantuvieran su validez en cualquier sistema de referencia, inercial o no. En este nuevo marco, los efectos que en la teoría newtoniana se atribuían a fuerzas ficticias asociadas a sistemas no inerciales pasan a interpretarse como manifestaciones de la geometría del espacio-tiempo. No obstante, en el límite de campos débiles y velocidades pequeñas, la relatividad general produce la gravitación newtoniana como una excelente aproximación. Podemos decir entonces que la teoría de la gravitación universal de Newton ha sido un paso intelectual muy importante en la historia de la humanidad y ha cimentado la ciencia moderna. Con esto concluimos. Les deseo el mayor de los éxitos en esta segunda fase de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía.